Palabras de María Corina Machado, y ahora vamos a acercarnos un poco más a la realidad que se está viviendo en Venezuela, la victoria de la Unidad Democrática mediante conexión telefónica con una diputada electa de la que acabamos de hablar precisamente ahora en nuestro informativo, Delsa Solórzano, diputada electa por Estado de Miranda. Delsa, buenas tardes desde España, bienvenida. Buenas tardes, un gusto poder conversar con ustedes hoy cuando Venezuela por fin, después de 18 años, puede celebrar la felicidad. Estábamos hablando precisamente ahora en nuestro informativo de unas declaraciones suyas sobre la necesidad de rescatar importantes medidas, misiones que están engavetadas, que están encajonadas, que no están llegando al pueblo venezolano como una de las primeras medidas que debe tomar esa nueva Asamblea Nacional. Delsa. Sí, bueno, nosotros hemos dicho que tenemos un compromiso con el país, como usted sabe. A mí me ha correspondido coordinar el área de derechos humanos de la Mesa de la Unidad Democrática durante todos estos años, y nosotros tenemos el compromiso y la obligación de la ley de amnistía, una ley que está redactada hace mucho rato ya por nosotros, que la introdujimos en el marco del intenso diálogo político que hicimos en Venezuela y que lamentablemente no pudo darse. Una ley de amnistía que también es para la reconciliación nacional, porque lamentablemente seguimos viendo cómo desde el gobierno nacional se persigue a quien piensa distinto, se amenaza a quienes son beneficiarios de cualquier tipo de lo que aquí llaman misiones sociales, que no son más que beneficios sociales por arrebatárselos si votan por una opción distinta al gobierno. Ahora nuestro ciudadano perdió el miedo y se atrevió a votar en beneficio propio y de la comunidad, y no en aras de sostener a un gobierno ineficiente en el país. Por ello también debemos impulsar la ley de misiones sociales. Esta ley fue introducida por la bancada de la Mesa de la Unidad de esta Asamblea actual, y simplemente el partido de gobierno se negó a aprobarla, porque aquí prefieren tener esclavos y no personas beneficiarias de cualquier tipo de lo que aquí llaman, repito, misión social. Así que esto tiene que ser aprobado a lo inmediato para despolitizarlas. Delsa, ¿cómo valora, ahora que está hablando de la ley de amnistía, cómo valora la primera reacción de Nicolás Maduro a este tema, diciendo que no va a aceptar esa ley de amnistía de la Asamblea Nacional, incluso que podría ser entorpecida a través del Tribunal Supremo de Justicia? No es de extrañar, esa es la conducta típica de Nicolás Maduro. Si él pensara de una manera distinta, hoy no habría 80 presos políticos en el país. Repito, son 80 los presos políticos en Venezuela. Nosotros no esperábamos de él una reacción distinta. Ahora, lo que tiene que ocurrir y lo que va en efecto a ocurrir es que, según el artículo 214 de nuestra Constitución, la Asamblea Nacional va a aprobar la ley de amnistía conforme al mecanismo de aprobación de leyes de nuestra Venezuela. Si Nicolás Maduro en los 10 días constitucionales que tiene no la aprueba, no la promulga, la va a devolver a la Asamblea Nacional y nosotros la vamos a promulgar. Así que la ley de amnistía va, y Nicolás no tiene posibilidad de parar eso. El próximo 5 de enero, Delsa, se constituye esa nueva Asamblea Nacional en Venezuela, esa constitución tan importante, ese nuevo órgano legislativo que puede iniciar un camino distinto en Venezuela. Pero ¿cómo tiene que ser ese nuevo camino? Enrique Capriles decía prácticamente hace unas horas que hace falta tener una actitud dialogante, que no hay que ir a un ataque frontal con el chavismo. ¿Es ese realmente el tono que tiene que tener la nueva Asamblea Nacional? Fíjense, el país votó por un cambio, esa es la realidad. El país votó por un cambio y votó también por la unidad nacional. Por nosotros votó una enorme cantidad de gente del oficialismo. Dentro de mi propio comando de campaña se constituyó un grupo numerosísimo que llamaban chavistas con Delsa. Todos los venezolanos que votaron por la opción de cambio, que representan un altísimo porcentaje del país, quieren unidad en Venezuela. Parece que el único que no lo ha entendido es Nicolás Maduro. Nosotros vamos a por el encuentro de Venezuela en la Asamblea Nacional. Vamos por el cumplimiento de nuestra Constitución de manera estricta. Si el gobierno insiste en una actitud que lo llevó a perder las elecciones, pues bueno, eso ya es un asunto privado y particular de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, que yo creo que, puede que estén muy cansados y que no hayan dormido, no han reflexionado suficientemente sobre lo que ocurrió. Nosotros vamos a reencontrar el país.
Y una cosa es el pueblo de Venezuela y otra cosa es el establishment que se empeña en mantenerse desconectado del pueblo. Nosotros vamos al diálogo, pero con el pueblo, con la gente. Y si el señor Maduro no quiere aceptar eso, repito, seguirá completamente aislado y cada vez más solo. Delsa, sin embargo, los venezolanos, por ejemplo, que viven aquí en España, son muchos, tienen una cierta impaciencia por ver cambios pronto en Venezuela, incluso la posibilidad de un referéndum revocatorio que ahora la Asamblea Nacional puede tomar como iniciativa, porque tiene mayoría calificada para hacerlo. Eso, sin embargo, no se contempla como un horizonte cercano en Venezuela. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es consolidar las instituciones en Venezuela. Una de las principales razones por las cuales Venezuela hoy está como está es por la carencia de instituciones sólidas. Y la principal institución en nuestro país, en el sistema constitucional venezolano, es la Asamblea Nacional, que tiene el poder, la obligación de controlar al resto de los poderes. En ejercicio de esa función de control, la Asamblea no solamente designa a los más altos funcionarios del Estado, salvo el presidente de la República, los que sean, por supuesto, por elección popular, sino que además tiene la facultad también de remover a esos altos funcionarios del Estado, por ejemplo, el vicepresidente de la República, a los ministros, con 2/3 partes, ¿sí? Y estas 2/3 partes las hemos obtenido gracias a la votación popular. Los problemas de nuestro país, los problemas urgentes de nuestro país, pasan por la escasez y el desabastecimiento. Pasa porque en Venezuela no hay comida. Aquí la gente no tiene que llevarse a la boca. Acá no hay medicinas. Aquí nuestras madres se acuestan llorando de hambre. Esa es la realidad que vive el pueblo más pobre de nuestra Venezuela, que hoy abarca el 76% de la población. Hay problemas urgentes que resolver. La mayoría de ellos se resuelven desde el Poder Ejecutivo. Otros se pueden resolver desde el Poder Legislativo. Lo que sí es nuestra obligación es promover esos cambios políticos que hoy son urgentes para poder alcanzar las soluciones que Venezuela hoy espera. Si vamos o no a solicitar el referéndum revocatorio, esas son cosas que se discutirán en los próximos días y lo haremos juntos en la fracción de la unidad. Sin embargo, insisto en que las prioridades de la Venezuela que hoy se acuesta con hambre son ver qué comida se lleva a la boca. A lo mejor esto no es lo políticamente más grande, ni son los problemas profundos y trascendentales que quizás algunos sectores esperan. Sí son problemas importantes, pero hoy tenemos problemas más urgentes que resolver. Delsa Solórzano, diputada electa por Estado Miranda, muchas gracias por haber atendido la llamada del Venezolano TV España. Gracias y bienvenida hasta otra. Muchísimas gracias a ustedes.